Hola, yo soy Tati Valencia, en Activa tu Esencia, un programa para todos, donde compartiremos frases motivacionales, afirmaciones positivas, consejos, muchas experiencias y recomendaciones para crear una vida maravillosa. Quédate y descubre tu verdadero ser. Hola, hola, buen día, bienvenido a un nuevo episodio de Activa tu Esencia con Tati Valencia. Gracias por estar aquí, por acompañarme en una nueva oportunidad de crecer, de mejorar, de desarrollarnos mejor como personas y vivir la vida que merecemos, o sea, una vida maravillosa. Gracias por acompañarme. Y bueno, el tema del día de hoy está buenísimo, me encanta porque son cosas que de verdad las vivimos de manera habitual, pero que aparte no estamos muy acostumbrados a hablarlas, pero tampoco estamos acostumbrados a trabajarlas. O sea, ni siquiera nos ponemos a analizarlas o no es como que, me pasó, lo reflexiono y trato de mejorar o trato de solucionar, ¿no? Entonces, este tema me encantó porque justamente lo acabo de vivir hace unos días y he estado como en ese proceso de trabajarlo. Entonces, te lo quiero compartir y te lo quiero compartir así, muy fresquecito. ¿Qué hacer ante una decepción? Ese es el tema de hoy. ¿Qué hacer ante una decepción? Vamos a hablar de diferentes enfoques. Primero, ¿qué es una decepción como tal? ¿Por qué sucede una decepción? O sea, ¿por qué experimentamos estas decepciones? Algunos ejemplos de algunos tipos de decepción. Y también, ¿tú qué puedes hacer para salir de ese sentimiento, esa situación? O sea, justo cuando estás en ese momento, pero también, ¿qué puedes hacer para evitar que te decepciones? ¿Ok? Entonces, son más o menos 5 puntitos los que vamos a estar analizando en este tema, que espero que lo disfrutes, que te guste, como a mí me encantó prepararlo, porque la verdad es que es un tema que me va a salir como muy natural, les digo, fresco, porque lo acabo de vivir, lo traigo a flor de piel. Y bueno, empezamos. Primero, ¿qué es la decepción? Dicen los expertos que es como una sensación que tenemos de tristeza, de pérdida. Es como esa emoción que le damos, pero una emoción como, pues sí, podemos decirlo así, negativa, ¿no? Como esa tristeza, esa decepción, ese incluso puede ser en parte un miedo, etcétera. No hablamos de una emoción solamente. Pueden ser 3, 4 emociones y cada quien vivimos y experimentamos nuestra decepción según el tipo que sea de manera diferente. O sea, no es lo mismo una decepción de pareja, de amigos, de trabajo, etcétera. Bien, entonces desde ahí vámonos planteando y separando estos puntos. En sí es cuando sentimos que algo nos generó dolor y que bueno, tiene que ver todo con las expectativas que teníamos acerca de alguna persona. Esto de las expectativas, pues ya sabemos que es imposible no tenerlas. Siempre generamos expectativas, siempre creemos conocer a la gente. Eso lo traemos como por default, o sea, no lo podemos quitar. Tú conoces a alguien, empiezas a convivir, empiezas a salir y te genera esa confianza, tienes ese grado de confianza con la otra persona y muchas veces pues ya con eso pretendemos o creemos que los conocemos y generamos para nosotros un patrón o un rol de esas personas dentro de nuestras vidas y entonces esperamos que la persona haga tal y tal y tal y tal cosa. Entonces, y de tal y tal manera. Entonces, cuando no lo hace o cuando no sucede es cuando existe la decepción. Bien, entonces ya planteando qué es la decepción y cómo la experimentamos, qué la puede originar, qué es lo que ocasiona que te decepciones. Súper fácil y en parte absurdo, muchachas, muchachos, chicas y chicos, porque sucede eso, estamos acostumbrados a generar expectativas, estamos acostumbrados, no sé si lo han escuchado ustedes así, pero muchas veces hablamos de etiquetar a las personas. Parte de generar una expectativa sobre alguien es esta etiqueta que ponemos, es esta característica que decimos es que son así o son así, o actúan así o actúan así.
O, por ejemplo, cuando hablamos de una persona, es que es muy enojona, es que es muy noble, es que es muy insegura, es que es muy... Siempre buscamos ponerle algo. Desde que tú le pones esa característica, ese adjetivo calificativo a esa persona, ya estás generando de manera indirecta una expectativa. O sea, ya haz de cuenta que si la persona era todo esto, tú ya te quedaste con esto. O sea, de todo un mundo, tú ya te quedaste con solamente una parte, ¿sí? Que aparte sabemos que no conocemos nunca vamos a conocer a las demás personas al 100%, porque ponte a pensar en ti. Ni siquiera tú te conoces al 100%, o sea, ni siquiera nosotros mismos nos conocemos al 100%. Entonces, podemos tener y podemos experimentar incluso la decepción con nosotros mismos, ¿ok? Entonces, hay que tenerlo presente. ¿Qué lo origina? En conclusión, esperar algo de los demás. Es cuando nos motivamos, nos emocionamos y a lo mejor confiamos en las otras personas o en las acciones o actividades, cosas que pueden llegar a desarrollar. Te voy a poner un ejemplo. Hay veces que le dejas la responsabilidad a alguien. Supón que eres mamá, tienes 2 hijos, uno más grande y uno más chiquito. Al grande le estás dejando la responsabilidad de cuidar al más pequeño. Pero llegas y resulta que ni siquiera lo peló, no le hizo caso, no, lo que tú le hayas encargado. Entonces, en cierta medida, ese sentimiento que te da de pensar que no puedes confiar todavía en tu hijo mayor es un punto de decepción. Y muchas veces sucede porque no están preparados, o a veces no tenemos buena comunicación, o así de sencillo, subestimamos. O sea, generamos una idea de ellos errónea, algo que realmente todavía no es. No hay manera de educar de otra forma sin vivir estas decepciones. O sea, la misma decepción es parte de nuestra vida día a día. O sea, no porque hoy sepas qué hacer, cómo hacerla y tratar de evitarla, quiere decir que nunca jamás te vas a volver a decepcionar. Es súper complicado eso, súper difícil que realmente sea así, pero no es imposible. O sea, realmente sí podrías vivirlo, sí podrías desarrollarlo y podrías sentirte o experimentar menos decepciones, ¿ok? Entonces, las decepciones pueden ser incluso, o sea, podemos llegar a confiar en una persona, y esto pasa mucho en las relaciones, en las decepciones de pareja, que es cuando confías en la pareja, te hizo algo, te defrauda, te queda mal, y tú sigues confiando en la persona. Lo perdonas y vuelves a empezar. Entonces, en ese perdonar y volver a empezar, tú ya experimentaste una decepción previa. Vuelves a confiar y algo vuelve a suceder. Entonces, vuelves a lo mismo, otra decepción. Cada vez estas decepciones vas a ir sintiendo, vas a ir experimentando que incluso aumentan de dolor, aumentan de intensidad o aumentan de sentimientos, porque muchas veces podemos decir, solo me decepcioné, y ese me decepcioné es, por decirlo así, solo abrí los ojos de que no era lo que yo esperaba esta persona o esta situación. Y cuando ya hablas de una decepción que se acompaña de otras emociones fuertes como es el miedo o la tristeza, entonces ahí es donde empiezas a querer tomar acciones, ahí es donde empiezas a darte cuenta que realmente te afectó, etcétera. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en qué punto estamos detectando la decepción y llamar a las cosas por su nombre. Porque a veces decimos, es que estoy triste, y sí, puedes estar triste, pero a veces no es una simple tristeza, a veces es una tristeza que surgió a raíz de que alguien te decepcionó. Entonces, realmente es importante que busquemos desmenuzar, y yo digo, entre más nombres le pongas a lo que sientes, pues mejor te vas a sentir, o si no, al menos que le hayas buscado de verdad todos los nombres y que digas, no, definitivamente es solo esto, ¿no? Porque eso te va a ayudar. Te va a ayudar porque mientras no aceptemos y no estemos seguras de lo que sentimos, de lo que estamos experimentando, pues cómo queremos hacer algo al respecto, cómo lo vamos a resolver, cómo vamos a reflexionarlo, cómo vamos a mejorar.
Entonces hay que tenerlo muy, muy presente y muy claro de el qué estoy haciendo, cómo me siento y qué quiero hacer después. Bien, ahora sí nos vamos a los tipos de decepción. Primero te voy a dar como la más común, que es la decepción familiar. ¿Por qué es la más común? Porque nacemos, crecemos y nos desarrollamos inicialmente en un núcleo familiar. O sea, con tus papás, con tus hermanos, con tus primos, tu abuela, bla, bla, bla. ¿Bien? Entonces, el primer tipo de decepción es este. Cuando algún familiar, sobre todo enfocado a los más cercanos a tu núcleo, los que frecuentas más, te decepcionan. Sabemos que entre más grande la familia y más contacto tengas, pues es más posible que alguno de tus tíos, algún familiar que no sea tan cercano, te decepcione, porque desde que no son tan cercanos quiere decir que no llevan un estilo de vida o una ideología de vida similar a la tuya y a la de tu núcleo cercano familiar. Entonces es mucho más probable que te generes expectativas de esta persona y pues que te decepcione. Sí, ¿no? Ya sabemos que siempre puede haber el tío que le hizo algo a la mamá, el tío que abandonó a los hijos, etcétera. Ese tipo de decepciones estaríamos hablando en el ámbito familiar, ¿sí? Que lo primero es, y sobre todo más se da con los hermanos y los papás, que es como lo que mayormente nos impacta y más nos importa, ¿vale? Muy bien. Después, puede ser incluso con tus hijos. ¿Cuántas veces te decepcionas de tus hijos, de ver que no han logrado las cosas que tú esperabas? O, por ejemplo, el hecho de analizar la situación y ver que ellos a la edad que están no han llegado a lo que tú habías llegado cuando tú tenías esa edad, por ejemplo, también pasa y sucede mucho, mucho, mucho. Entonces, hay que tenerlo presente. También eso puede ser un tipo de decepción. Bien, decepción entre amigos. Esta es la segunda más común porque pues cuando nos empezamos a crecer, empezamos a estudiar, por lo general empezamos a elegir nuestros amigos. Se supone que los empezamos a elegir de formas naturales, vamos a llamarle así, porque te vas a empezar a convivir naturalmente con la persona que te tocó hacer equipo en la escuela, con la persona con la que te tocó en el bailable, con la persona que te tocó hacer esto, con la que entrenas en la selección de tal deporte o con la que juegas más en educación física, etcétera. O sea, estas formas son naturales porque ya estás inmerso ahí y la relación de amistad simplemente se da, o sea, surge de manera natural, ya estamos ahí conviviendo y aunque sabemos que en cada grupo cada quien puede tener 30 compañeros, pues a lo mejor tú solamente vas a tener 2 o 3 amigos, ¿no? A lo mejor puede ser así o puede ser que también pues si tengas muchos más, ¿no? Pero bueno, entonces por esto es la segunda. ¿Cuántas veces hemos experimentado, y si tú te acuerdas, cuando estabas en la secundaria, imagínate, regresa a esa edad, a la edad de entre los 11 y los 15 años más o menos, creo que es más o menos esa etapa, ¿cómo te decepcionaba ver que alguna amiga, algún amigo no hiciera lo que tú querías? O que habían quedado en algún compromiso y que alguien no asistiera. Ese grado de decepción, tengo que reconocerlo, tengo que decir, la decepción entre amigos sí cambia con la edad, porque cuando estábamos en esa etapa de los 11, les digo, a los 15 años, éramos súper intensos, estábamos experimentando nuestros sentimientos, incluso estábamos creando, desarrollando y destapando nuestra personalidad. Entonces, es por eso que era como más común que expresáramos todas estas emociones que nos generaban y que sintiéramos mayormente decepción por nuestros amigos. Ya de adultos, entre amigos, la decepción no sucede de la misma manera. Ya sucede y empieza a suceder de una forma más madura, por decirlo así. Porque ya como adultos tú comprendes claramente que la otra persona tiene su propia vida, tiene su propio estilo, tiene su propia personalidad y entonces, aunque sí puedes llegar a decepcionarte, es más difícil que llegues a decepcionarte porque es también más normal que empecemos a aceptar a los demás tal cual son. Entonces, cuando te generas una expectativa,
pues en realidad son expectativas un poco más genéricas, ¿sí? Caso que no sucede con tu mejor amigo, por ejemplo, o con quien sigues manteniendo una buena relación después de esa etapa de la secundaria, por ejemplo, para acá, pues obviamente la confianza y la hermandad que ya vas a tener va a ser un poco más abierta, y a lo mejor las expectativas también, porque conoces más a la persona o de mayor tiempo, te puede hacer que sigas manteniendo las expectativas más o menos como las tenías como desde un inicio, ¿ok? Entonces, en la amistad, pues simplemente sucede lo mismo. Hay un punto de quiebre, puede haber un punto en el que si mi amiga siempre elegía una nieve de sabor vainilla, hoy eligió una nieve de sabor chocolate, y yo me siento decepcionada porque siempre pedía la de vainilla, ¿no? O sea, y este es un ejemplo absurdo y simple, pero es un ejemplo que sirve para la vida porque lo puedes llevar a cualquier cosa, ¿no? Normalmente ella siempre quería salir conmigo, quería ir a la playa, y ahora ya no quiere. Ahora quiere ir con su novio acá, ¿no? Entonces son cosas y aspectos que realmente se van modificando, que van cambiando, pero que bueno, están ahí, ¿va? También tenemos ya en la etapa más adulta la decepción laboral. En la decepción laboral es cuando experimentamos lo mismo. Teníamos ciertas expectativas, a lo mejor, de un puesto de trabajo. Aquí es un poco más amplio, porque te puedes decepcionar del puesto, o sea, como tal el cargo, las responsabilidades, el perfil que se supone que se está desarrollando o se debe desarrollar, pero también te puedes decepcionar de las personas, o sea, de tu equipo de trabajo, de tu jefe, incluso puedes decepcionarte de los mismos sistemas, los propios sistemas o procesos del área en la que te desenvuelves. O sea, ya siendo un poco más analíticos, a lo mejor tú puedes decir, bueno, me salí de trabajar de fulana empresa para venirme a esta, y a la mera hora en esta los procesos son más largos, me desgasto más, a lo mejor mi jefe es muy pedante y no me cae bien, etcétera, ¿no? Entonces tú tienes que ir analizando, y claro, en esta parte de la decepción laboral quiero reforzar que muchas veces no es que podamos cortar el hilo y dar vuelta e irnos. En el aspecto laboral es un poco más complicado que eso. En los demás temas, y ahorita lo vamos a ver en los siguientes puntos, pero en este en específico existe ese punto de extra tolerancia, les digo yo, ¿no? Porque de repente estamos acostumbrados a que, bueno, es un buen trabajo independientemente de todo, y pues te tratas de quedar y te esfuerzas a realmente poder estar cumpliendo y poder seguir y continuar. Pero bueno, así es, y también sucede la decepción laboral. Y por último, la más común, bueno, más bien la más hablada, la más popular, es la decepción de pareja, ¿ok? Ahí ya estamos hablando de una situación, pues literalmente de pareja, de una relación amorosa, una relación sentimental. Y vamos a hablar de que puede estar pasando que tú tengas la buena comunicación con tu pareja y demás, pero pues sucede lo mismo, ¿no? De repente dices, es que yo me casé con una persona que era así, así, así. Bueno, pues desde ahí tenemos que tener también el cierto grado de madurez para comprender que todas las personas cambiamos, que todas las personas tenemos oportunidad de crecer, de mejorar, de ser mejores personas. Entonces, sucede exactamente lo mismo. Nos puede decepcionar con cualquier cosita, ¿sí? O sea, de verdad lo digo así porque neta, así es, de verdad lo es así. O sea, no lavo los trastes y quedamos que iba a lavar los trastes, decepcionada. Te pedí que me ayudaras por esto y esto. No lo hizo porque tuvo trabajo, decepcionada, etcétera. Muchas formas de decepcionarte, pero todos estos tipos de decepción tienen la misma base y se pueden solucionar de la misma manera, y te puedes recuperar también de la misma manera. Así que ahora nos vamos a los puntos de qué hacer cuando ya tengo una decepción o estoy experimentando justamente esas emociones de decepción. Bien,
vamos a ver cómo lo vamos a superar. Primero, debes de tener en cuenta puntos importantes. Deja de suponer. Cuando ya estás experimentando esa decepción, tienes que empezar y estar dispuesta a abrir los ojos y buscar la realidad. Eso es lo primero. El hecho de decepcionarnos siempre, siempre, siempre va a ir junto con pegado con que hicimos suposiciones, teníamos una expectativa. Entonces, no podemos vivir a expensas de puras expectativas. Entonces, lo primero es no suponer. Trata de evitar suponer. Cuando ya la estás experimentando, lo más complicado va a ser que te mantengas en calma. Pero así debe de ser. Tienes que poder tranquilizarte, respirar, darte un momento para ti, analizar justo en ese momento cómo te sientes, qué sentimientos estás experimentando y tratar de volver a ti. Tercer punto, evita los dramas y conflictos. O sea, yo me decepcioné de mi pareja, bueno, entonces primero date tiempo, déjate de suposiciones, date un tiempo para estar en calma, para que puedas analizar. Y entonces en tercero, llegamos a este punto. Evita el conflicto. No lo vas a enfrentar si no te sientes lista, preparada para enfrentarlo. Y además, tienes que tener presente que cuando una decepción pasa, es porque tú esperabas algo de la persona, no porque la otra persona te dijera que tenías que esperar eso, ¿ok? Ahí es súper importante. Y aunque te lo haya dicho, pues de todas formas son expectativas. Son expectativas, son cosas que creemos y literalmente les creemos, ¿ok? Entonces vamos siendo conscientes de eso, entonces evita el conflicto y los dramas. Y cuarto punto, deja pasar las cosas, dale tiempo al tiempo. No te precipites, no esperes que de la noche a la mañana pierdas la memoria, porque no va a suceder, pero tampoco te enojes ni trates de mantener el coraje o el sentimiento, la emoción viva durante tanto tiempo, ¿ok? Dale el tiempo, pero también trata de relajar la situación en medida de lo posible. Te conflictaste con alguien, te sientes decepcionada con alguien en el trabajo, pues simplemente evítalo, trata de no convivir con la persona, etcétera, ¿sí? Esas es como las principales acciones que puedes hacer para darle tiempo. Bien. Empieza a pensar cómo puedes dejar de creer en los deberías. Debería de pasar esto, debería de suceder aquello, debería de ser esto. No. Empieza a pensar para ti alguna estrategia que te vaya a ser funcional para evitar pensar en el debería de haber sido esto, debería de haber hecho esto, ¿ok? Tienes que empezarlo a quitar poco a poco y sí se puede, ¿bien? Último punto, trata de revisar y reflexionar la relación que estás llevando. Reflexiónala, analízala. Esa relación que tienes con esta persona que te decepcionó, ¿vale la pena? ¿Es una relación sincera? ¿Es una relación de amistad? O sea, trata de clasificarla, porque por ejemplo, a lo mejor tienes una relación laboral y tú creías que era una relación de amistad y en realidad no lo es. O tenías una relación amorosa y en realidad es una amistad, por ejemplo. Puede pasar, así que de verdad analiza el tipo de relación y comparte y experimenta tus propias ideas que tengas para poderla desarrollar de mejor manera. Bien, y ahora vamos con los puntos de en situaciones que ya lo estás experimentando, estás con una persona pero no quieres dar la vuelta y decir adiós. Ya después de este proceso que te dedicaste el tiempo, lo analizaste, reflexionaste, empezaste a trabajar para dejar de pensar en lo que debería de ser y de generar expectativas, ¿qué tienes que hacer? Si es alguien con quien puedes hablar, trata de hablar la situación, trata de preguntarle qué opina, qué pasó, oye, me siento así, siento esto, experimenté esto, a raíz de esto, me gustaría saber qué opinas al respecto o por qué lo realizaste, por qué lo hiciste, etcétera. Pero siempre hay que tratar de hacerlo ya de una forma calmada. Si lo haces en un momento no adecuado, no creo que salga bien, ¿bien? También tienes que analizar lo bueno y lo malo de tu relación. Empieza a ponerte con los pros y los contras. Pero
sé consciente de que al analizar lo bueno y lo malo, seguramente encontrarás también muchas cosas buenas más que te ayuden y te hagan perdonar a la persona. Recuerda que tenemos que aceptar a todos los demás como son, ¿va? También decreta y acuerda puntos de cambio. Si ya hablaste con la persona, ya quedaron en que sí quieren cambiar, que sí quieren mejorar, que quieren evitar esas emociones, que quieren evitar esa situación, entonces yo te recomiendo que acuerden puntos de cambio. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder solucionar este problema, para que no vuelva a suceder? Y aceptar, este es el punto más importante, tienes que aceptar que la felicidad, que tu felicidad no depende de la otra persona, ni de nadie y de ninguna situación, depende solamente de ti. Entonces, agarra tu responsabilidad con todo el compromiso y todo el amor que tú mereces para que realmente puedas vivir a gusto y feliz, ¿ok? Para no decepcionarte en general, antes de llegar a este punto de decepción, ya como último apartado de este episodio que me emocioné, tienes que considerar algunos puntos, te los voy a dar así súper rapiditos ya. Empezar a observar, trata de ser muy observador, eso te va a ayudar a no generar expectativas y a la vez que no generes expectativas, pues te decepcionas mucho menos, ¿ok? También tienes que reencontrarte contigo. Si tú estás bien conectado contigo mismo, va a ser mucho más sencillo que experimentes con los demás, que convivas con los demás, aceptándolos tal cual son, sin juzgarlos ni nada, ¿sabes? Valórate siempre. Si tú tienes tu valor acá, hagan lo que hagan los demás, no te van a llevar abajo. Siempre mantente arriba, siempre mantente con ese valor fuerte y definido. También es súper importante enfrentar los sentimientos. Tienes que acostumbrarte a de verdad vivir y aceptar y darte tiempo de que pase el sentimiento que estés experimentando, sea bueno o sea malo. Sí, esta parte es importante porque es una conexión contigo. Y recuerda que hay muchas, últimamente se ha escuchado mucho que el cuerpo se sana solo, así que yo creo que aplica tanto en lo físico como en lo mental, emocional y demás, ¿ok? Proyecta nuevas perspectivas. Cada vez que te sientas bloqueada, que sientas que ya no avanzas o que sientas que sigues haciendo suposiciones, que sigues manteniéndote en este grado o en este ciclo vicioso de decepcionarte de la gente que te rodea, entonces empieza a generar nuevas perspectivas, busca, por decirlo así, busca nuevos mundos, nuevas oportunidades, nuevas personas. Y como último te quiero dar el consejo de que no descartes cortar relaciones, cierra relaciones. Hay veces que no queremos hacerlo, no queremos dejar a personas atrás, pero es lo mejor que podemos hacer para nosotros, para nuestra alma, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo personal. Entonces, aunque te duela, aunque te cueste y aunque sean personas que te han acompañado en muchos años en tu vida, hay veces que lo más sano es cortar por un momento, dar distancia y sanarte tú, estar seguro tú, estar estable tú y ser tu prioridad para que realmente puedas experimentar la felicidad. Te agradezco que me hayas acompañado el día de hoy. Hoy fue un episodio algo largo. Espero que te haya gustado. Recuerda que vimos qué es la decepción, que simplemente es el generar expectativas de las demás personas y que ellos no cumplan con ellas. También el por qué se ocasiona, que a final de cuentas es porque generamos esta ideología, esta idea errónea de la persona, el debería de ser así o asá, debería de actuar de tal manera o de otra. Los tipos que dijimos que era el familiar, el de amigos, el laboral y el de pareja, aunque la decepción también puede suceder en aspectos distintos como con actividades, cosas, etcétera. Bien. Y en las acciones, pues analizábamos las acciones que podías hacer para justo el momento en que estás decepcionada y también las que puedes hacer para evitar generar expectativas y futuras decepciones. Así que te agradezco que me hayas acompañado. Agrégame, por favor, a mis redes sociales. Sígueme en mis redes sociales. Estoy como Tati Valencia en YouTube y en Facebook. En Instagram y en TikTok estoy como TatiVal2 y te recuerdo que estrenamos capítulo todos los lunes, miércoles y viernes. Así que activa la campanita ya sea en YouTube si me estás viendo o en Spotify si me estás escuchando. Muchas gracias.
Besos, abrazos y apapachos. Nos vemos.